Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer tanto al Tribunal como a la Cátedra el premio que nos han concedido. La verdad es que es un estímulo también para seguir innovando en la docencia y sobre todo con nuevas tecnologías, que como es verdad está de moda, pero yo creo que es un vehículo muy útil para la docencia. Nuestro proyecto se titula Simulación de la refracción subjetiva mediante actividad apoyada en software y se ha desarrollado por 3 profesores, entre los que me encuentro, del Departamento de Física Aplicada, los 3 profesores del grado de Óptica y Optometría. Antes de contar un poco en qué consiste el proyecto, del que el objetivo primero es mejorar el aprendizaje del proceso de refracción subjetiva basándonos en las tecnologías, primero sería interesante explicar quizá qué es la refracción subjetiva, ¿vale? Yo me imagino que todos los que se encuentran aquí en algún momento les han revisado la visión. Si no, es verdad que es una recomendación importante, pero la refracción subjetiva sería ese proceso, ¿vale? Sería un conjunto de pruebas que se hacen, ya sea en una óptica, en el oftalmólogo, etcétera, en las cuales el óptico optometrista es capaz de determinar la calidad visual de una persona de manera subjetiva, basándonos en la respuesta esperada por el paciente, ¿vale? Es encontrar la combinación de lentes adecuadas, ya sea para gafa, para lente de contacto, que nos proporcione la mejor visión para las necesidades que tenga cada persona. Para ello se ha desarrollado un simulador de refracción subjetiva que nos permite realizar de manera simplificada una simulación de la realidad, del proceso real de refracción subjetiva para que el alumno entienda tanto el proceso como cada prueba que se hace por separado y pueda entrenar en dicha habilidad. Este simulador se ha desarrollado mediante programación y lo que nos permite es ver cómo ve el paciente, ¿vale? En este caso, por ejemplo, en la diapositiva que están viendo, hemos introducido los datos de una persona y nosotros podemos ver cómo ve esa persona dependiendo de la gradación que tenga, ¿vale? Entonces, el programa nos va a permitir que nosotros podamos probar, igual que se hace en la vida real, qué pasa cuando le colocamos lentes de diferente potencia a esa persona, si la calidad visual que alcanza es mejor o es peor, si tiene, pues lo típico, tiene miopía, tiene astigmatismo, tiene hipermetropía, y llegar a través de todas las pruebas que se realizan en un protocolo habitual de refracción subjetiva a la calidad visual, a la mejor calidad visual posible, ¿vale? Como la refracción a la que nosotros luego, si el procedimiento fuera real, eso es lo que nosotros le colocaríamos al paciente para que viese de la mejor manera posible. ¿Y dónde aplicamos este método de aprendizaje? Pues dado que la refracción subjetiva es el pilar fundamental de los profesionales del grado de óptica y optometría, de los futuros ópticos que van a cuidar nuestra visión, este proyecto se ha realizado en la asignatura de Laboratorio de Optometría. Es una asignatura del segundo curso, es la primera en la que los alumnos entran en contacto con el procedimiento de estas pruebas y, de hecho, tiene una carga lectiva importante. Esta asignatura es eminentemente práctica, tiene unas ciertas horas de teoría, pero lo que queremos es que los alumnos entren en contacto con todas las pruebas que van a tener que realizar luego a los pacientes. Pero es cierto que, como todas las asignaturas prácticas, se encuentran limitaciones. Se encuentran limitaciones de que las clases magistrales, las que se dan, que se expone el protocolo que se realiza para esta técnica de refracción, no es necesaria la memorización, no sirve que el alumno se sepa de memoria lo que tiene que hacer, porque es un proceso en el que hay que tomar decisiones a medida que se va realizando el examen, hay que ir viendo lo que va saliendo y adaptarnos a ese proceso. Luego también tenemos el problema o la limitación de que las prácticas se hacen entre los propios alumnos y esto evidentemente pues limita el número de casos. En principio todos los alumnos no tienen problemas de visión ni binoculares o de refracción, pero son normales, entonces no tenemos la opción de tener casos más especiales en los que los pacientes que pongan en problemas y que hagan que los alumnos tengan que encontrarse en otras situaciones. Y luego, evidentemente, al ser una práctica, necesitamos unos laboratorios que no siempre están disponibles.
Entonces, la metodología de nuestro proyecto se dividió en 3 partes. En primer lugar, evidentemente, se dio un seminario previo entrenamiento con el programa a todos los alumnos, en los que se les explicaba y se les entregaba una documentación con el protocolo de refracción a través del simulador. Luego se realizaron 3 prácticas que a continuación detallaré, en los que iba aumentando de manera gradual la dificultad y cada una de ellas con objetivos un poquito diferentes. La primera práctica, que era la más sencilla, cada alumno se introducía unos valores de pacientes de los cuales desconocía el resultado y era él mismo el que tomaba las decisiones respecto a cómo veía el paciente. Pues el paciente veía mal, iba siguiendo el proceso de refracción y él valoraba las imágenes que salían del paciente, ¿vale? Era él mismo el que examinaba y el que ejercía de paciente. Una vez que realizamos esta práctica, pasamos a un nivel más, en el que ya existía un intercambio de roles, en la que había 2 alumnos, en los que uno hacía de paciente y otro hacía de examinador. Y aquí tenemos, en la imagen ven que en lo que ve el examinador manejaba el programa y las decisiones que tomaba de cómo evolucionaba el proceso era en base a lo que otro alumno que hacía de examinador le iba diciendo, pues como cuando nosotros nos gradúan en cualquier óptica. Nos íbamos leyendo las letras, si las leíamos aumentábamos la dificultad, si no introducíamos cambios por parte del examinador para ver si mejoraba la visión, hasta que se alcanzaba la mejor calidad visual posible. Así ya los examinadores, ya empezaban a darse cuenta, lo que luego en la realidad es muy habitual, que es que estamos tratando con personas en las que no sabemos lo que ven y nos estamos basando en su respuesta. Y ahí ya el alumno empieza a entrar en la dinámica de saber hasta cómo tiene que preguntar, lo importante que son las instrucciones a la hora de hacer un proceso de refracción, etcétera. Y luego la tercera parte era muy similar a la segunda, lo que pasa es que el paciente, ya modificaba su comportamiento. Entonces aquí simulaba, dentro de lo que pueda simularse, diferentes personalidades, pues una persona que le costaba mucho más la comunicación con el examinador, o una persona o un niño pequeño, o cualquier dificultad que se le podía poner al examinador porque eso realmente es lo que luego se va a encontrar en la práctica. Y el programa desarrollado nos va a servir para que el alumno haga los pasos que tendría que hacer en la vida real mediante el programa, tomando las decisiones que tomaría en la realidad. Todos los datos, se utilizaron documentos de Google Docs y documentación previa que se les había entregado para realizar la prueba. Y como he estado comentando durante la explicación, pero por incidir un poquito más, sobre todo la innovación que se introduce con esta práctica. Evidentemente la tecnología es una de ellas, pero el beneficio que se encuentra también de esta práctica se divide entre los que recibe el alumno y también el profesor, ¿vale? El alumno profundiza en aspectos importantes, en el desarrollo de la toma de decisiones en situaciones en las que luego se va a encontrar en la vida real. Se hace más ameno el aprendizaje, ya que ya no solo es una cadena de pruebas las que tiene que realizar, sino que él puede ir probando y puede ir tocando y puede ver qué pasa si yo cambio esto o cambio otro, que a lo mejor con una persona es más complicado, y ese proceso de aprendizaje se aumenta. Pero también para el profesor. Para el profesor sobre todo se va a localizar las limitaciones o las mayores dificultades que tiene el alumno a la hora de entender el proceso. Porque puede haber, en todo el proceso de prueba, estamos hablando que puede haber 4 o 5 procedimientos dentro de lo que es una refracción subjetiva convencional, en lo que a lo mejor hay alguna de las pruebas que resulta más complicado. Y aquí lo que va a hacer el profesor es ver exactamente en qué parte a lo mejor tiene que incidir más para mejorar ese aspecto del aprendizaje. Evidentemente controlar ese proceso, porque va a ser él el que dé las pautas para utilizar la aplicación. Tras hacer el proyecto, quisimos saber, como podía ser de otra manera, el feedback que recibíamos por parte de los alumnos y también de los profesores, como hemos visto que ellos también se benefician de la actividad. El porcentaje, ahí tienen las cifras, es muy positivo. La verdad es que
los alumnos se encontraron muy a gusto con el programa porque se dieron cuenta que realmente se representa muy bien el proceso que se hace en las prácticas normales. Se hizo cuando ellos ya tenían unos poquitos de conocimientos, ya habían empezado a entrar en la asignatura y conocían las pruebas, pero sobre todo se sorprendieron mucho de que a lo mejor lo que estaban viendo con el programa no era lo que ellos imaginaban. O sea, nadie es consciente de cómo ve otra persona hasta que no lo ve, por ejemplo, con un programa de simulación. Porque nosotros preguntamos a las personas cómo veo, léame por favor esa línea de letras, pero no sabemos cómo las está viendo. Y eso los alumnos se llevaron una sorpresa de que a lo mejor las instrucciones que tienen que dar a los pacientes tienen que ser, sobre todo, mucho más concretas a la hora de preguntar. Y luego los profesores fue unánime la opinión respecto a la herramienta para el aprendizaje, porque facilitaba mucho su labor en el proceso. Pero luego también quisimos ver de manera objetiva el beneficio que había logrado este proyecto. Y lo que comparamos fue, hicieron un examen del proceso de refracción con las pruebas que conocían antes de iniciar el proyecto, y al final del proyecto en la evaluación final del curso comprobamos las notas de manera objetiva solo de este proceso de refracción subjetiva que habían logrado antes y que habían logrado en la última evaluación. Y la ganancia, como ven, es importante, porque el 60% de los alumnos que habían mejorado las notas respecto a lo que conocían antes del proyecto. Evidentemente entrará el proyecto y haber continuado con las prácticas, pero lo que hizo el proyecto fue que el aprovechamiento posterior de las prácticas fuese mucho, mucho mayor. En cuanto a la sostenibilidad, que es importante a la hora de realizar un proyecto de este tipo, es evidente, ¿vale? Porque va unido a la formación del opticooptometrista. Este proceso no es de elección. La refracción subjetiva tienen que saber hacerla todos los optometristas. Es una asignatura obligatoria, evidentemente, y la sostenibilidad va a ir ligada casi al propio grado. Luego, actualizaciones. El programa, tal y como está, evidentemente, es perfectamente utilizable, y a partir de ahí es todo mejorar. Es todo mejorar, que si hay alguna asignatura en concreto que necesita algún otro test, se puede introducir en el programa y adaptarlo a las necesidades de cada asignatura. Y luego, de abrir, la idea que se tiene es que el programa se pueda utilizar vía online, por ejemplo, en plataformas a través de Moodle, y que las limitaciones, por ejemplo, de espacio físico no sean un problema y los alumnos puedan entrenar todas las veces que quieran a través de la plataforma en cualquier localización, incluso también hacer prácticas como la de examinador paciente entre los mismos alumnos, o incluso entre universidades, o incluso con proyectos con otras universidades en el extranjero, en el que entrarían otros beneficios al proyecto, como podría ser la comunicación en otras lenguas. Luego tendríamos, que eso sí que nos lo comentaron cuando estábamos haciendo la encuesta de satisfacción, que sería muy interesante implementarlo en dispositivos más cómodos que un ordenador, como puede ser una tablet, para facilitar el acceso de los alumnos. Y respecto a la transferibilidad, pues como hemos dicho, el grado de opticooptometría es un grado con alto porcentaje práctico, porque pues existen las asignaturas para adaptar lentes de contacto, son todas de interacción con el paciente, la mayoría de ellas, y este proyecto, bueno, y partiendo de que el proceso de refracción subjetiva se aprende en laboratorio de optometría, como he explicado, pero ya no se olvida, ni se debe de olvidar para ninguna de las asignaturas hasta el final de la carrera. En todas las asignaturas, a partir de segundo, se va a necesitar ese proceso para realizar el resto de prácticas, por lo que puede servir para otras asignaturas adaptadas según las necesidades de cada una durante todo el grado. Las conclusiones, pues dentro de todas las que se pueden sacar, por señalar dos de ellas, es que ha resultado una herramienta muy fácil para el entrenamiento y para la mejora del aprendizaje, como hemos visto, y que realmente la experiencia ha sido muy buena. A los alumnos les ha gustado mucho, es verdad, es una cosa nueva, es una cosa con tecnologías, y a los profesores porque han visto que
que hay maneras de mejorar el aprendizaje en asignaturas tan prácticas como puede ser esta. Y muchas gracias a todos.